Martes 28 de abril del 2015. Vuelve a temblar la política michoacana con nuevos videos de Rodrigo Vallejo y la tuta. Pago excesivo de renta de oficinas alternas tiene en caos al área administrativa de la Secretaría de Educación. Debe promoverse en México el conocimiento científico como parte de su cultura. Se prepara Ayuntamiento de Morelia para demanda interpuesta por Morena por fraude en luminarias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Yo soy Laura López y les saludo con mucho afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información. Ascensión Orihuela se desmarcó de cualquier vínculo con la delincuencia organizada luego de ser mencionado en el video de la tuta. José Ascensión Orihuela Bárcenas, candidato al gobierno del estado por el Partido Revolucionario Institucional y Verde Ecologista, se desmarcó de cualquier vínculo con la delincuencia organizada, previo a su encuentro con representantes del sector empresarial y posterior a un nuevo video de Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, donde sale a relucir su nombre. Señaló que desde hace tiempo ha venido luchando contra la delincuencia organizada y el narcotráfico. Se publicó un video donde se involucra a mi persona. Quiero solamente ratificar que desde hace tiempo he venido luchando contra la delincuencia organizada, contra el narcotráfico, y que hemos venido luchando contra las acciones de corrupción, delincuencia e impunidad, indicó. Exigió a las autoridades que se llegue al fondo de la investigación sobre el nuevo video y que se sancione de encontrar responsables de algún delito. Y añadió que hoy Michoacán requiere muestras de transparencia, legalidad y lucha contra la impunidad. Con información de Alejandra Martínez, voz Mariacel Varela. Luisa María Calderón Hinojosa considera que son distractores los videos difundidos por Servando Gómez Martínez y Rodrigo Vallejo Mora. La candidata panista a la gubernatura, Luisa María Calderón Hinojosa, considera que son distractores los videos difundidos por un medio nacional, donde Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, y Rodrigo Vallejo Mora son los protagonistas. Explicó que en el primer video distrajo la atención de la investigación que se hizo sobre el caso de Apatzingán, donde se muestra que no hubo fuego cruzado, sino que fue un ataque directo a los civiles por parte de las Fuerzas Armadas. En el segundo caso, no sabe qué es lo que tratan de encubrir. No obstante, considero que los videos es un asunto grave, pero es más de lo mismo, porque ya ha sido más que evidenciado la relación que hay entre los dos sujetos antes mencionados, situación que denunció la ex senadora desde las elecciones pasadas. Con información de Carla Ayala, voz Mariacel Varela. El edil de Morelia asegura que Rodrigo Vallejo no tuvo poder dentro de la administración municipal. El Ayuntamiento de Morelia prepara información para responder ante el juez respecto a una denuncia interpuesta por el partido Morena en su contra por el presunto gasto excesivo en luminarias a través de una renta desde hace 5 años y que supuestamente estas no están funcionando, así como posibles desvíos de recursos por parte de exfuncionarios. El presidente municipal, Salvador Abud Mirabén, explicó que se trata de un arrendamiento que en ese entonces fue aprobado por el Cabildo para adquirir un número determinado de luminarias que operaban a través de una metodología novedosa. El juez tendrá que resolver, nosotros estaremos respondiendo de acuerdo a los elementos que tenemos. Es un arrendamiento de hace algunos años, de las luminarias. Estamos esperando los censos y los elementos para poder responder en cuanto seamos notificados de parte de los juzgados, manifestó. Con información de Lidia Martínez Avilés, voz Mariacel Varela. Ascensión Orihuela afirma que dentro de su gobierno se combatirá el crimen organizado sin ninguna concesión. El abanderado del Partido Revolucionario Institucional rumbo al Solio de Ocampo, José Ascensión Orihuela Bárcenas, afirmó que dentro de su gobierno se combatirá el crimen organizado, sin ninguna concesión.
Así lo manifestó durante el encuentro con integrantes de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, lugar donde consideró que en el tema de seguridad en Michoacán se ha venido superando y reiteró que se debe de continuar en la línea que ha marcado la Presidencia de la República. El delito o el crimen organizado es un tema que se ha venido superando en Michoacán y ahí sí el combate debe de ser sin ninguna concesión. Debemos de seguir la ruta que ya marcó el presidente Peña Nieto en el combate al crimen organizado y estimó, hemos avanzado mucho, pero no hay que echar las campanas al vuelo, pero hay que trabajar sobre ello, manifestó. Con información de Alejandra Martínez, voz María Cel Varela. El priista culpó a la CENTE de generar caos y coadyuvar en la pérdida de la gobernabilidad en la entidad. El candidato al gobierno del estado por el Partido Revolucionario Institucional y Verde Ecologista, José Ascensión Orihuela Bárcenas, culpó a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de generar caos y de coadyuvar en la pérdida de gobernabilidad en la entidad. Durante su presentación de propuestas ante 4 cámaras empresariales en el Centro de Negocios de Michoacán y donde ante a pregunta expresa de cómo recuperar la gobernabilidad en el estado, contestó que las estructuras sindicales de la educación se atendieron como grupos clientelares del Partido de la Revolución Democrática y se les otorgó diversos privilegios que coadyuvaron en la ingobernabilidad. En la medida que se atendieron como grupos clientelares de un partido político, esto llevó al gobierno a concederle determinadas acciones o canonjías al margen de los contratos, declaró. Con información de Alejandra Martínez, voz María Cel Varela. Pacta Luisa María Calderón Hinojosa con el sector construcción de Michoacán. Los integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Michoacán pactaron con la candidata panista a la gubernatura, Luisa María Calderón Hinojosa, en coordinación con el gobierno del estado, a cambio de mejoras en el sector constructor de Michoacán. Entregaron a la candidata un pliego petitorio conformado por 8 puntos, mismo que fue entregado ya a Silvano Aureoles, candidato del PRD, y a Ascensión Orihuela Bárcenas, candidato del PRI. La finalidad, dijo Francisco Gallo Palmer, presidente de la Cámara, en entrevista, es mejorar las condiciones de los constructores. Por ello la propuesta y los puntos son fundamentales para coadyuvar con el gobierno. Sin embargo, la ex senadora aumentó 3 puntos más, que a decir de Gallo Palmer, beneficia a los integrantes de la Cámara. Entre los puntos más destacables está el pago puntual de las obras. Con información de Carla Ayala, voz María Cel Varela. Se declara la candidata panista lista para el debate de este miércoles. La abanderada de Acción Nacional a la gubernatura de Michoacán, Luisa María Calderón Hinojosa, dijo sentirse preparada y bien para el debate organizado por las autoridades electorales que se efectuará mañana a las 19 horas. En entrevista, la candidata señaló que tiene las ideas claras y marcadas las posiciones para hacer un buen papel en el debate que se realizará en el Centro de Convenciones de Morelia y se transmitirá en vivo a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Sobre sus contendientes, comentó que no puede calificar o evaluar porque no es ético hacerlo, más bien indicó que puede hablar de lo que ella presentará para convencer a la ciudadanía de que su propuesta es lo que Michoacán necesita para mejorar. Con información de Carla Ayala, voz María Cel Varela. Jaime Darío Ceguera se presenta ante 4 cámaras de empresarios sin propuesta para ese sector. Sin propuesta concreta alguna para el sector empresarial, se presentó el candidato a la presidencia municipal de Morelia por el Partido Revolucionario Institucional, Jaime Darío Ceguera Méndez, durante el encuentro con representantes de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo. En el encuentro con 4 cámaras empresariales y los candidatos del tricolor a los diferentes puestos de elección popular, aprovechó el tiempo para solicitar el voto a favor del abanderado de su partido rumbo al gobierno del estado, José Ascensión Orihuela Bárcenas. Nosotros no vamos a improvisar, vamos a gobernar. Y para poner un orden en Morelia, yo requiero pedirle a los morelianos que nos ayuden a tener un gobernador con energía, con capacidad, con experiencia, y ese es Chon, enfatizó. Con información de Alejandra Martínez, voz María Cel Varela. Alfonso Martínez buscará sacar las oficinas centrales del gobierno del estado del centro histórico de Morelia.
Que todos los candidatos a la presidencia municipal de Morelia se sumen a la transparencia y rindan cuentas, y que en la ciudad se buscará sacar las oficinas centrales del gobierno del estado del centro de la ciudad, propuso el candidato independiente Alfonso Martínez Alcázar, quien aseveró que dentro de sus planteamientos se buscará desahogar las manifestaciones, moviendo de manera conjunta con el próximo titular del Ejecutivo, a fin de que los morelianos no se vean afectados por las expresiones. Acompañado de los integrantes de su planilla, presentó los ejes de su proyecto de gobierno, en donde sostuvo que se requiere eficientizar la administración pública. El candidato a edil expresó que dentro de las propuestas que él plantea, busca que los ciudadanos participen y con ello buscar establecer las prioridades para los morelianos. Con información de Julio Vargas, voz Mariacel Varela. Aún restan por definir al PRD sus candidaturas por las alcaldías de Tancítaro y Apatzingán. Aún restan por definir al PRD sus candidaturas por las alcaldías de Tancítaro y Apatzingán, lo cual espera el Comité Ejecutivo Estatal resolver mañana, reconoció su presidente estatal Carlos Torres Piña, derivado de falta de acuerdos y desgaste interno. Para el ayuntamiento apatzinguense hay 3 aspirantes: Genaro Guízar Valencia, Manuel Mendoza Mendoza, hermano de la senadora perredista Iris Vianey Mendoza, y Antonio Navarrete. Todos tienen de plazo el miércoles para demostrar el respaldo que tienen de parte de organizaciones civiles como de sectores, luego de que la Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral Federal dispuso pedir al Partido de la Revolución Democrática que se señalen los apoyos obtenidos por los 3 militantes para contender durante la encuesta para elegir a quién será el candidato definitivo. Con información de Teresa de la Torre, voz Mariacel Varela. Exceso de personal en diversas áreas, pago excesivo de renta y duplicidad de plazas, algunas de las irregularidades en la Secretaría de Educación en el Estado. Exceso de personal en diversas áreas, pago excesivo de renta de oficinas alternas y duplicidad de plazas son algunas de las varias irregularidades que tienen en caos al área administrativa central de la Secretaría de Educación, denunció Juan Manuel Macedo Negrete. El nuevo dirigente sindical de la delegación de 3-6 acusó haber detectado ello a su arribo al cargo. Señaló que en la coyuntura del proceso electoral es necesario un encuentro entre trabajadores de la dependencia y candidatos a gobierno estatal para revisar la seria problemática administrativa que guarda la Secretaría de Educación, pues deslindó que las acusaciones siempre van contra el gremio cuando la crisis es generada por elementos externos. Propuso que la próxima administración, al conformar el gabinete, el nuevo secretario de Educación deberá tener un perfil que conozca la problemática educativa y no sea como hasta ahora, gente externa. Con información de Teresa de la Torre, voz Mariacel Varela. Debe promoverse en México el conocimiento científico como parte de su cultura. Debe promoverse en México el conocimiento científico como parte de su cultura, incluso sugirió el destacado doctor en ciencias Antonio Lascano Araujo, para lo cual requiere de emprender un esfuerzo que empodere este quehacer tan esencial, pues la ciencia y los descubrimientos son para todos, no pueden ser acaparados por grupos, como empresas con patente. Esa, precisó, es una oferta política que yo no he escuchado en boca de ningún político actual. El científico puso a la ciencia a la par de la música, la pintura y la danza, y fue claro al enfatizar que ningún poder, sea político o empresarial, puede creerse dueño del conocimiento científico, pero sí afirmó que es deber de todo investigador el promover y hacer del conocimiento social el conocimiento de su quehacer en ciencia y sus resultados. Con información de Teresa de la Torre, voz Mariacel Varela. Exhortan a los jóvenes a no esperar a que las cosas les lleguen, sino ir tras de ellas. En sesión solemne del Cabildo de Morelia, este martes se entregó la condecoración al Mérito Juvenil 2015, en donde un total de 12 jóvenes fueron los galardonados por su destacado desempeño en los ámbitos artístico y cultural, profesional, deportivo, discapacidad e integración, innovación tecnológica, social, medio ambiente y académico.
En el acto de entrega, José Héctor Espino Ortiz, quien habló a nombre de todos los condecorados, llamó a los jóvenes a no ser conformistas, al mismo que los exhortó a ya no esperar a que las cosas lleguen, sino ir tras de ellas, así como a no temer al fracaso. A diferencia de los adultos, no somos regidos por paradigmas paralizadores. No tengan miedo al fracaso porque los más grandes logros vienen acompañados de tropiezos que nos ayudan y enseñan a ser mejores, señaló. Con información de Lilia Martínez Avilés, voz María Cel Varela. Se prepara Ayuntamiento de Morelia para responder a juez sobre denuncia sobre presunto gasto excesivo en luminarias. El Ayuntamiento de Morelia prepara información para responder ante el juez respecto a una denuncia interpuesta por el partido Morena en su contra por el presunto gasto excesivo en luminarias a través de una renta desde hace 5 años y que supuestamente estas no están funcionando, así como posibles desvíos de recursos por parte de exfuncionarios. El presidente municipal, Salvador Abud Mirabén, explicó que se trata de un arrendamiento que en ese entonces fue aprobado por el Cabildo para adquirir un número determinado de luminarias, que operaban a través de una metodología novedosa. El juez tendrá que resolver, nosotros estaremos respondiendo de acuerdo a los elementos que tenemos. Es un arrendamiento de hace algunos años, de las luminarias. Estamos esperando los censos y los elementos para poder responder en cuanto seamos notificados de parte de los juzgados, manifestó. Con información de Lilia Martínez Avilés, voz María Cel Varela. Les agradezco el favor de su atención a este resumen preparado por el equipo de Respuesta. Los esperamos en nuestra próxima emisión el día de mañana. Hasta entonces.